La madrugada todavía vestía de sombras la pequeña casa de Elena Romero, cuando el despertador vibró con su pitido áspero. Eran las 5 en punto. Estiró la mano con desgano, apagó el ruido y permaneció inmóvil unos segundos, mirando el techo cuarteado que parecía reflejar la fragilidad de su propia vida. Se levantó con lentitud, sintiendo el suelo helado bajo los pies descalzos. En la cocina, la luz amarillenta reveló un espacio desnudo, la mesa con un mantel gastado, la nevera casi vacía y un estante con unas rebanadas de pan endurecido. Sobre la mesa, 3 monedas esperaban como un recordatorio cruel de que no alcanzaba. Elena las observó en silencio, reprimiendo las lágrimas que querían escapar. Aquel silencio fue roto por un recuerdo, el día en que el padre de sus hijos cerró la puerta sin explicación. Ningún adiós, solo el vacío y la certeza de que debía criar sola a 3 niños pequeños. Ahora eran adolescentes, con sueños y responsabilidades propias, pero el peso seguía cayendo sobre ella como una losa. Diego, el mayor, con apenas 17 años, ya había conseguido un puesto como aprendiz. El salario era simbólico, pero lo traía a casa con orgullo. Elena sonreía al recibirlo, aunque por dentro sentía que la hería. Él debería guardar esas primeras ganancias para soñar, no para llenar la nevera. Gabriel, el del medio, vivía ilusionado con la idea de forjar una carrera en Internet. Hablaba con pasión de proyectos digitales, aunque no tuviera un ordenador propio. Usaba el de la escuela pública, compartido entre decenas de alumnos. Elena lo miraba y pensaba, su fe es más grande que los medios que tiene. Mariana, la menor, era amante de la lectura. Pasaba tardes enteras en la biblioteca municipal, buscando libros sobre autoconocimiento. Pero la mayoría eran textos antiguos, incapaces de alimentar por completo su hambre de aprender. Elena sufría al verla regresar con títulos desactualizados, aunque con la misma chispa en los ojos. La madre respiró hondo. Sentía el peso de aceptar que ellos también sostenían la casa, cuando deseaba ser ella quien les brindara todo para que pudieran florecer sin límites. Con un gesto automático abrió un cajón y sus dedos toparon con un objeto olvidado, una vieja libreta azul. La acarició con nostalgia. Dentro había dibujos adolescentes, frases escritas con tinta violeta y pequeños destellos de la joven que soñaba con ser diseñadora gráfica. «Mira dónde terminaste, Elena», susurró, con una mezcla de ternura y ironía. Tomó un lápiz y trazó una línea en una página en blanco. Durante ese instante, el vacío de la nevera y el ruido de las deudas desaparecieron. Allí, en el sonido áspero del grafito, había vida. Diego entró entonces, despeinado y con los ojos hinchados. «Mamá, ¿qué haces tan temprano?» «Nada, hijo», respondió cerrando la libreta con rapidez, solo pensando un poco. Él miró las monedas sobre la mesa y frunció el ceño. No dijo nada, pero posó una mano en su hombro. «Todo va a estar bien, mamá». Ese gesto sencillo quebró el muro que Elena llevaba años levantando. Acarició la mano de su hijo, agradecida y al mismo tiempo dolida. Cuando él regresó a su cuarto, abrió otra vez la libreta y pensó, ¿qué más es posible? Poco después, Mariana apareció con su cuaderno escolar. ¿Me ayudas a colorear mi proyecto de dibujo?, preguntó con timidez. Claro, hija, sonrió Elena, ocultando su cansancio. Gabriel entró detrás, con la energía que lo caracterizaba. Mamá, soñé que vivíamos en una casa grande con un jardín lleno de flores. ¿Te imaginas? Elena lo miró, conmovida por la coincidencia con el sueño secreto que tantas veces había guardado para sí. Sí, Gaby. Me lo imagino. Y algún día lo tendrás. Mientras compartían las últimas rebanadas de pan y un vaso de leche repartido con cuidado, Elena comprendió que debía aferrarse a esa chispa de fe. Acarició la tapa de la libreta azul y susurró en silencio. Universo, muéstrame, ¿qué más es posible para mí y para ellos?
No sabía aún que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. La tarde caía pesada sobre la ciudad cuando Elena regresaba del supermercado con una bolsa en cada mano. No eran bolsas abundantes, apenas lo justo: arroz, pan, 1 litro de leche y 2 manzanas que eligió tras calcular cada moneda. El cielo se cubría de gris, presagiando tormenta, y Elena sentía que aquel clima reflejaba su vida, cargada, incierta, al borde de romperse. Al doblar la esquina, una voz firme la detuvo. ¿Elena Romero? El corazón le dio un vuelco. Giró lentamente y reconoció, a pocos metros, al hombre que le hablaba: estatura media, algunas canas, una sonrisa cálida. Andrés López, exclamó, con incredulidad. Él abrió los brazos como si el tiempo no hubiera pasado. No lo creo, después de tantos años. ¿Eres tú? La carcajada nerviosa de Elena escapó sola. Había algo extraño, casi mágico, en ese encuentro. Recordó de inmediato la pregunta que había escrito en su caderneta azul días atrás: ¿qué más es posible? Conversaron unos minutos bajo un cielo cargado. Andrés le contó que había fundado una empresa de marketing digital en expansión. Elena lo escuchaba, tratando de conciliar la imagen del chico de colegio que dibujaba junto a ella con este hombre de mirada confiada. Justo pensaba en ti hace unos días, añadió él, bajando la voz. Nunca olvidé tus carteles en la escuela, ni los dibujos en las portadas de tus cuadernos. Tenías un talento único, Elena. Ella bajó la mirada, apretando las bolsas contra el pecho. Eso fue hace mucho. Ahora apenas logro sobrevivir con trabajos mal pagados, y, con 3 hijos que ya empiezan a ayudarme más de lo que quisiera. Andrés guardó silencio, observándola con seriedad. Luego, con suavidad, respondió: tal vez sea hora de recordar quién eres. Caminaron unos metros juntos. El viento agitaba la calle, un relámpago iluminó el cielo. Andrés habló con entusiasmo. Mi empresa necesita creatividad auténtica, no solo técnica. Y cuando pienso en eso, pienso en ti. Elena lo miró incrédula. Yo. Apenas conservo una caderneta vieja. Se interrumpió, dándose cuenta de lo que había revelado. ¿Todavía la tienes? Preguntó él, con brillo en los ojos. Sí, respondió tímida. La encontré hace unos días. Hubo un silencio denso. Andrés lo rompió con decisión. Ven a la oficina. Habla conmigo, prueba, sin compromiso. Elena tragó saliva. El miedo la atenazaba, ropa inadecuada, falta de experiencia, riesgo de hacer el ridículo. No busco perfección, dijo Andrés, sonriendo con confianza. Busco autenticidad. Y tú la tienes. Un trueno retumbó y la lluvia comenzó a caer. Andrés abrió un paraguas negro y lo extendió sobre ambos. Bajo esa protección compartida, Elena sintió que tal vez el universo le estaba abriendo una puerta. Al despedirse, él le entregó un papel con una dirección. Elena lo guardó en su caderneta azul, como si fueran piezas destinadas a unirse. Cuando entró en casa, sus hijos la recibieron. Mariana preguntó por el pan, Gabriel la rodeó con un abrazo, y Diego, observador, le dijo: Mamá, ¿por qué sonríes? Elena se sorprendió al descubrir la sonrisa en su rostro. Tocó la caderneta en su bolso. Dentro de ella, el papel de Andrés latía como una promesa. En su cuarto, sola, abrió la libreta y lo colocó entre los viejos dibujos. Y en silencio, volvió a preguntarle al universo: ¿qué más es posible? La lluvia golpeaba los cristales, pero dentro de ella un sol comenzaba a asomar. La lluvia no había cesado en toda la noche. El golpeteo constante sobre el techo de lámina era como un tambor que no le permitía conciliar el sueño. Elena se revolvía en la cama, con los ojos fijos en la penumbra. Cada vez que cerraba los párpados, veía el papel que Andrés le había entregado, resguardado entre las páginas de la caderneta azul. En su imaginación,
Aquel rectángulo de papel brillaba como si emitiera un llamado imposible de ignorar. Se volteó hacia la pared y apretó la almohada contra el pecho. ¿Y si no sirvo?, susurró, apenas audible. ¿Y si hago el ridículo? El silencio le devolvió únicamente el eco de su miedo. Entonces, giró la cabeza hacia la habitación contigua, donde dormían sus hijos. Podía escuchar la respiración acompasada de Diego, Mariana y Gabriel. Esa música tranquila le recordaba que no estaba sola. Eran su razón de existir, pero también el peso que la asfixiaba. La mañana llegó con un cielo despejado, como si la tormenta hubiera limpiado no solo las calles, sino también el aire que entraba por las ventanas. Elena encendió la hornilla en la cocina y puso a calentar agua. El olor tenue de pan tostado se mezclaba con el aroma débil del café que aún quedaba en el frasco. Sus movimientos eran automáticos, pero por dentro la mente seguía girando en círculos. Mariana apareció descalza, con el cabello desordenado y una sonrisa tímida. Se sentó a la mesa, observando a su madre durante un instante. «Mamá, anoche te escuché tararear», dijo de pronto. «Hacía tiempo que no te veía no sé, tan contenta. ¿Pasó algo?» Elena se quedó inmóvil con la cuchara en el aire. Dudó. No quería crear falsas expectativas, pero el brillo curioso en los ojos de su hija la empujó a hablar. «Me encontré con un viejo amigo del colegio», confesó, sirviendo la leche caliente en un vaso. «Me dijo que podría haber un trabajo para mí». «¿De diseño?», preguntó Mariana con entusiasmo. Elena asintió, con una mezcla de orgullo y temor. En ese momento entró Diego, con su cuaderno de apuntes en las manos. Se sentó y escuchó en silencio hasta que levantó la vista. «¿Serio? ¿Y vas a aceptarlo?». Elena mordió un pedazo de pan duro para ganar tiempo. Bajó la mirada. «No lo sé, Diego. Hace años que no diseño nada en serio. Tal vez ya no tengo lo que se necesita». El muchacho cerró su cuaderno con firmeza y la miró directamente a los ojos. «Mamá, siempre nos dices que lo importante es intentarlo. ¿Por qué no aplicas tus propias palabras? ¿Qué pierdes con probar?». Esas palabras le atravesaron como una flecha. Sentía que sus hijos le estaban devolviendo, en frases simples, la fuerza que ella misma había olvidado. Fue entonces cuando Gabriel entró corriendo con un papel arrugado en las manos. «Mamá, mira lo que dibujé», dijo con orgullo. Elena desplegó el papel y encontró el dibujo de una casa grande con un jardín lleno de flores y un cielo azul despejado. Una imagen infantil, pero idéntica a las que ella había guardado en su imaginación. «Esta será nuestra casa cuando tengas ese trabajo», afirmó Gabriel con absoluta certeza. Elena le acarició el cabello y sonrió, aunque la garganta se le apretaba. Ese dibujo era más que un juego, parecía una respuesta directa a la pregunta que había lanzado al universo días atrás. ¿Qué más es posible? Esa tarde, después de dejar a los niños en la escuela, Elena se sentó en la sala con la caderneta azul sobre las piernas. La acarició como si fuera un objeto sagrado. Abrió la página donde había guardado el papel de Andrés. Sus dedos recorrieron el número y la dirección escritos a mano. Sintió un nudo de ansiedad en el estómago. «No estoy lista», se dijo en voz alta. «No tengo ropa adecuada, ni un portafolio, ni la seguridad que tuve alguna vez». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. El piso de madera crujía bajo sus pasos. Se detuvo frente al espejo del pasillo y se miró. Las ojeras, las arrugas, la piel marcada por años de trabajo duro. ¿Era esa la mujer que Andrés recordaba? Tal vez solo me idealizó, susurró con un suspiro. Pero algo dentro de ella se rebelaba contra ese pensamiento. Tomó un lápiz y abrió la libreta. Empezó a dibujar. La mano temblaba al principio, pero poco a poco los trazos adquirieron firmeza. Surgió una figura geométrica que se transformaba en espiral de colores. Al terminar, la contempló con asombro.
Todavía había vida en ella. Todavía había talento. La voz de Diego resonó en su memoria. ¿Qué pierdes con probar? Por la noche, mientras preparaban la cena, Mariana volvió al tema. Mamá, ¿qué pasará si no vas? Pues, nada. Seguiré como hasta ahora, respondió Elena. ¿Y si vas? Preguntó la adolescente con picardía. Elena no respondió. Solo la abrazó, conmovida por la simplicidad de la pregunta. Cuando los chicos se acostaron, encendió una vela en la sala y tomó la libreta. Colocó el papel de Andrés sobre una página en blanco y cerró los ojos. Universo, muéstrame, ¿qué más es posible para mí y para ellos? Una calma extraña la envolvió. El resplandor de la vela parecía encender algo también dentro de su pecho. La decisión llegó en silencio, como una corriente subterránea. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para salir, guardó la libreta y el papel en su bolso. Su corazón latía fuerte, sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. Sí, murmuró apenas. Voy a intentarlo. Se miró otra vez en el espejo. Ya no era la mujer derrotada de la noche anterior. Era alguien que, aunque temblaba de miedo, estaba dispuesta a dar un paso. Elena llegó 20 minutos antes de la hora acordada. El miedo la había empujado a salir con demasiada anticipación, como si así pudiera ganarle al destino. La caderneta azul descansaba en su bolso, como un amuleto secreto. A cada paso, sus dedos buscaban rozar la tapa gastada, tratando de encontrar calma en esa textura conocida. Había elegido la mejor blusa que poseía, una blanca reservada para ocasiones especiales, aunque ya mostraba señales de desgaste en los bordes. El pantalón era sencillo y los zapatos hablaban de caminos recorridos sin descanso. Frente a las puertas de vidrio del edificio moderno, Elena sintió que todo su aspecto gritaba «No pertenezco aquí». Se observó en el reflejo. Una mujer de 42 años con ojeras y cicatrices de cansancio la miraba de vuelta. Y, sin embargo, algo nuevo brillaba en esos ojos, un destello que ella misma no reconocía. Inspiró hondo. Un paso a la vez, susurró. Con un impulso casi ciego, empujó la puerta y entró. El contraste la abrumó de inmediato. La oficina era un espacio vibrante, con murales coloridos en las paredes y frases inspiradoras en tipografías modernas. El aire olía a café recién molido y a tinta de impresora. Jóvenes vestidos con ropa informal cruzaban de un lado a otro con portátiles bajo el brazo y auriculares colgando del cuello. Elena se encogió, sintiéndose una intrusa en una fiesta a la que no había sido invitada. Caminó hasta la recepción con pasos torpes. «Buenos días», dijo con timidez. «Busco al señor Andrés López». La recepcionista, una chica sonriente, le indicó un sofá y le ofreció un vaso de agua. Elena lo aceptó, pero apenas lo sostuvo entre las manos. Miraba de un lado a otro, intentando comprender ese mundo que le parecía tan ajeno. Demasiado moderno para mí, pensó, abrazando el bolso contra su regazo. Una voz cálida rompió el torbellino de su inseguridad. «Elena». Era Andrés, acercándose con una sonrisa franca. «Qué alegría que vinieras». Se levantó de golpe, casi derramando el agua. Andrés, sin darle espacio a disculpas, le extendió la mano. «Ven, quiero mostrarte algo». La condujo hasta una sala de reuniones acristalada. En el centro, una mesa larga cubierta de laptops, carpetas y tazas de café. Un par de jóvenes entraron con curiosidad. «Estamos trabajando en una campaña», explicó Andrés. «Pero siento que le falta alma. Me encantaría que escuches la idea y, si quieres, hagas unos bocetos». Elena tragó saliva. La caderneta azul pesaba como plomo en su bolso. Con manos temblorosas, la sacó y la colocó sobre la mesa. Los jóvenes se miraron entre sí con interés. Andrés comenzó a explicar el concepto con palabras técnicas que a Elena le resultaban lejanas.
Ella intentó seguir, pero la duda la asaltaba. No estoy a la altura. Aún así, abrió la libreta y tomó un lápiz. El primer trazo fue inseguro, casi torpe. Luego otro, y otro más. Las líneas simples parecían revelar una verdad íntima. Se inclinó sobre la página, como si quisiera ocultar lo que hacía. Uno de los jóvenes se acercó y miró por encima de su hombro. «Eso es interesante», murmuró. «Tiene algo fresco». Elena levantó la vista, incrédula. «¿De verdad?» «Sí», respondió sonriendo. «Es más humano que lo que solemos hacer». La otra joven asintió con entusiasmo. Elena sintió un calor inesperado en las mejillas. Por un instante, el miedo retrocedió. Andrés, que observaba desde un rincón, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: «¿Ves? Lo llevas dentro. Solo necesitabas recordarlo». Esas palabras se grabaron en su corazón. Elena continuó dibujando, ahora con un poco más de firmeza. No eran trazos perfectos, pero expresaban algo auténtico. Recordó las noches adolescentes en las que llenaba páginas con ideas que nunca mostraba. Tal vez ese talento nunca había muerto, solo esperaba su momento para renacer. Cuando terminó, cerró la caderneta con un gesto firme. Su respiración estaba agitada, como si hubiera corrido una maratón. El miedo seguía allí, pero junto a él brillaba una chispa distinta, la certeza incipiente de que tenía algo valioso para ofrecer. Andrés la miró con reconocimiento. «Bienvenida, Elena». Ella sonrió, aunque por dentro aún temblaba. Esa noche, al llegar a casa, dejó la caderneta sobre la mesa y la abrió justo en la página de los bocetos. Sus hijos se acercaron con curiosidad. «Mamá, qué bonito», exclamó Mariana, fascinada. «¿Es para tu nuevo trabajo?», preguntó Diego, con tono serio. Gabriel, como siempre, fue el más entusiasta. «Yo sabía que ibas a poder». Elena los abrazó a los tres, sintiendo que aquella jornada había sido apenas el primer paso. Aún estaba lejos de la estabilidad que soñaba, pero había encendido algo que ya no podría apagarse. Mientras guardaba la libreta, susurró en silencio su pregunta favorita al universo. ¿Qué más es posible? La oficina bullía aquella mañana como un enjambre. El murmullo de conversaciones rápidas se mezclaba con el golpeteo rítmico de los teclados y el aroma penetrante del café recién hecho. Elena entró con paso inseguro, ajustando el bolso contra su costado. La caderneta azul reposaba dentro, como un tesoro que todavía no se atrevía a mostrar. Se acomodó en un rincón de la mesa larga, donde los jóvenes del equipo ya trabajaban con soltura en sus portátiles. Hablaban de algoritmos, métricas y estrategias digitales que apenas comprendía. Se sintió una extranjera en tierra ajena. Abrió la libreta y empezó a trazar líneas pequeñas, buscando calmarse. «Elena», la voz de Andrés interrumpió su ensimismamiento. «Necesito pedirte algo». Se acercó con una carpeta en la mano y una expresión de confianza serena. «Queremos publicar un anuncio en redes hoy mismo. Algo sencillo. Solo un boceto que aporte frescura. ¿Te animas?» Elena tragó saliva. «Puedo intentarlo, pero no prometo nada». «Eso es todo lo que necesito», respondió él con una sonrisa tranquilizadora. Se sumergió en el trabajo. Primero usó lápices de colores, luego intentó adaptarse a la computadora, aunque le costaba manejar los programas modernos. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Cada línea le parecía frágil, cada elección de color una apuesta incierta. «No es suficiente», murmuraba en voz baja. Tachaba, borraba, recomenzaba. Pasaron horas en las que apenas levantó la vista. Cuando al fin tuvo algo que consideró aceptable, lo entregó con el corazón encogido. «Aquí está», dijo tímida, deslizándolo hacia Andrés. Él lo observó con atención. En lugar de corregirlo, lo mostró al resto del equipo. «¿Qué opinan?» Uno de los chicos levantó la mirada.
Tiene algo diferente. Se siente cercano. Es como si hablara directo a la gente, añadió una joven. Me gusta. Elena enrojeció, incrédula. No sabía si lo decían en serio o solo por cortesía. Lo publicaremos hoy mismo, decidió Andrés. Vamos a probar. La tarde cayó, y con ella llegó la sorpresa. La publicación apareció en la página de la empresa. Elena evitó mirarla al principio. Se sentía demasiado expuesta. Pero un murmullo creciente en la oficina la obligó a acercarse. «Miren esto», exclamó un chico. «Ya tenemos 100 compartidos en menos de una hora. Los comentarios son buenísimos. A la gente le encanta», añadió otra. Elena se inclinó hacia la pantalla. Allí estaba su diseño, sencillo, auténtico, acompañado de mensajes positivos de desconocidos que celebraban su frescura. El corazón le golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. ¿De verdad es por mi trabajo?, susurró incrédula. Claro que sí, respondió Andrés, apoyando una mano en su hombro. Tu estilo tocó algo que nosotros no supimos ver. Las palabras la atravesaron como un rayo de luz. Durante años había dudado de su valor, convencida de que su talento había muerto. Ahora el universo le mostraba una respuesta clara y contundente. El entusiasmo se extendió. Ya son 500 compartidos. 1000 en menos de un día. Elena permanecía en silencio, observando como si todo fuera un sueño. Cuando Andrés pasó junto a ella, le murmuró: «Esto es apenas el comienzo». Esa noche, al regresar a casa, no pudo contener la sonrisa. Sus hijos la recibieron expectantes, como si intuyeran que algo nuevo había ocurrido. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó Mariana, dejando a un lado sus cuadernos. «Bien», Elena titubeó y luego, con brillo en los ojos, añadió: «Mi diseño se publicó hoy y está teniendo mucho éxito». Gabriel lanzó un grito de alegría y saltó sobre el sillón. «Te lo dije, mamá, eres la mejor». Diego sonrió con discreción, pero sus ojos reflejaban orgullo. Sabía que podías hacerlo. Elena los abrazó con fuerza. Sintió la calidez de sus cuerpos rodeándola, como un círculo de energía. Este es mi verdadero éxito, pensó, que ellos vean que su madre aún puede levantarse. Más tarde, cuando los tres dormían, abrió la caderneta azul. En la misma página donde había hecho los bocetos esa mañana, escribió con letras firmes: «Hoy descubrí que todavía tengo un lugar en el mundo». Luego lanzó su pregunta favorita al aire: «Universo, muéstrame, ¿qué más es posible?». El viento entró por la ventana y movió suavemente las cortinas, como si respondiera con un susurro invisible. Elena cerró la libreta, apoyó la frente sobre ella y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. No era tristeza. Era alivio. Era esperanza. Al día siguiente, Andrés la recibió con satisfacción. «Elena, quería agradecerte personalmente. Tu diseño no solo gustó, atrajo a nuevos clientes». «¿Clientes nuevos?», preguntó con asombro. «Sí. A veces un detalle auténtico cambia todo. Y tú nos diste ese detalle». Elena sintió un calor expandirse en su pecho. No sabía cuánto duraría aquella buena racha, pero por primera vez en años, se permitió creer que las cosas podían mejorar. Elena había comenzado a respirar distinto. Después del éxito inesperado de su primer diseño, algo había cambiado dentro de ella. Caminaba con la espalda un poco más erguida, se permitía mirar a los ojos a los demás en la oficina y hasta sonreía de manera natural cuando sus hijos le preguntaban cómo le iba. Pero la vida, como si quisiera poner a prueba esa chispa recién encendida, le tenía preparado un desafío mayor. Esa mañana, Andrés se acercó con una carpeta gruesa y un gesto serio. «Elena, tenemos una oportunidad enorme. Una empresa reconocida quiere renovar su identidad digital.
Este contrato podría marcar un antes y un después para nosotros. Elena sintió un nudo en el estómago. Andrés colocó la carpeta frente a ella. Quiero que prepares la propuesta. Confío en tu mirada fresca. Elena abrió los ojos con sorpresa. Yo. Pero, apenas estoy empezando aquí. Precisamente por eso, respondió él con firmeza. Ellos buscan algo diferente, algo que no parezca salido de una fórmula. Tú puedes darlo. Elena asintió, aunque por dentro las dudas la asediaban como fantasmas. Durante los días siguientes trabajó sin descanso. La caderneta azul se convirtió en su refugio y laboratorio. Allí bocetaba formas, colores y tipografías improvisadas, que luego trasladaba a la computadora con esfuerzo. Pasaba noches enteras en vela, mientras sus hijos dormían, tratando de dar vida a propuestas que reflejaran autenticidad. El cansancio físico se mezclaba con la ansiedad. Cada avance era seguido de una voz interna que la saboteaba. No es suficiente. No es profesional. Los decepcionarás. Una noche, Mariana la sorprendió dibujando en la mesa de la cocina. Mamá, deberías dormir un poco. No puedo, respondió Elena, sin apartar la vista del papel. Esto es importante. La adolescente se inclinó para observar el boceto y sonrió. Es hermoso. Parece como si hablara. Ese comentario le devolvió fuerzas. El día de la reunión llegó. Elena vistió otra vez su mejor blusa y respiró hondo antes de entrar en la sala con Andrés y el resto del equipo. En la mesa los esperaba el cliente, un hombre de traje impecable, mirada crítica y voz grave. Elena desplegó sus láminas y comenzó a explicar. Al principio su voz temblaba, pero poco a poco fue ganando ritmo. Sus diseños eran sencillos pero emotivos, con colores que transmitían cercanía. El cliente, sin embargo, permanecía impasible. Sus ojos fríos se deslizaban sobre cada lámina sin emoción. Cuando Elena terminó, cerró la carpeta con un gesto seco. Esto no es lo que buscamos, dijo con dureza. Francamente, nos parece poco profesional. Las palabras la golpearon como un martillazo. Sintió que el aire le faltaba. Andrés intentó suavizar la situación. Podemos ajustar la propuesta, explorar otra dirección. Pero el cliente ya había decidido. No, gracias. Buscaremos otra opción. El silencio que siguió fue insoportable. Elena bajó la mirada, hundiéndose en la silla. La voz interna regresó con crueldad. Lo sabía. No estás hecha para esto. Solo fue suerte la primera vez. De regreso a su escritorio, apenas podía alzar los ojos. La oficina seguía con su ritmo, pero para ella todo se había vuelto opaco. Guardó la caderneta azul en el bolso con manos temblorosas, como si quisiera esconder también sus ilusiones. Más tarde, Andrés se acercó con tono sereno. No te culpes. A veces los clientes ya tienen en la cabeza lo que quieren. Tú hiciste un gran trabajo. Elena esbozó una sonrisa débil. Gracias, murmuró, aunque por dentro no lo creía. Esa noche, la cocina estaba en penumbra. Elena se sentó con el rostro entre las manos, escuchando el goteo del grifo como un reloj lento. El fracaso pesaba en su pecho como una piedra. Diego apareció en la puerta, preocupado. Mamá, ¿qué pasó? Ella levantó la cabeza y trató de sonreír. Nada, hijo. Solo fue un mal día. El muchacho frunció el ceño, pero no insistió. Elena sabía que él percibía más de lo que decía. Cuando se quedó sola, sacó la caderneta azul del bolso. Allí estaban los bocetos rechazados, llenos de colores y formas que aún vibraban para ella. Pasó las páginas con los dedos, como quien acaricia una herida abierta. Se le escapó un susurro. ¿Por qué siento que siempre vuelvo a caer? Por un instante pensó en abandonar, en volver a los trabajos mal pagados, en resignarse. Sería más fácil.
Pero recordó el brillo en los ojos de sus hijos cuando les contó su primer triunfo, y esa imagen la atravesó como un rayo. Se llevó las manos al pecho y cerró los ojos. Universo, muéstrame, ¿qué más es posible incluso cuando todo parece perdido? El silencio la envolvió. Y en medio de ese silencio, un murmullo interior le respondió, «Todavía no te rindas». Elena respiró hondo, con lágrimas contenidas. El miedo seguía allí, pero también la chispa que se negaba a morir. Elena llegó a la oficina al día siguiente con los hombros encogidos. La derrota del día anterior seguía pesando en su pecho como una piedra. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj como un recordatorio cruel de sus fracasos. La caderneta azul, guardada en su bolso, le parecía un objeto demasiado pesado, como si llevara dentro todas sus dudas. Entró en silencio. El bullicio habitual de la oficina continuaba, teclas repiqueteando, voces cruzadas en conversaciones rápidas, el aroma del café flotando en el aire. Pero para Elena, todo sonaba distante, como si caminara bajo el agua. Se sentó en su mesa, bajó la cabeza y encendió el ordenador, sin ganas de hablar con nadie. Minutos después, Andrés apareció frente a ella con 2 vasos de cartón en la mano. «Buenos días, Elena», dijo con naturalidad, como si nada hubiera pasado. Le dejó uno frente a ella. «Café con leche, ¿verdad?» Elena lo miró sorprendida. «¿Cómo lo supiste?» «Lo recordaba del colegio», contestó él, sonriendo. «Siempre pedías café con leche en las pausas». Ella bajó la mirada, envolviendo el vaso caliente entre sus manos. El calor se expandió por sus dedos como un alivio inesperado. «Sé lo que estás pensando», añadió Andrés, sentándose frente a ella. «Que todo fue culpa tuya, que no diste la talla». Elena lo interrumpió con voz amarga. «El cliente lo dijo. No era profesional. Nos rechazó. Perdimos el contrato por mi culpa». Andrés la observó en silencio unos segundos. Luego negó con la cabeza. «No, Elena. Ese cliente buscaba otra cosa, algo rígido, predecible. Lo que tú hiciste tiene alma. Y el alma no siempre encaja en todos lados. Eso no significa que no valga». Elena apretó los labios, con lágrimas contenidas. «Tengo miedo de no estar hecha para esto. Quizás solo fue suerte la primera vez». Él se inclinó un poco hacia ella. «Yo también tuve miedo cuando empecé. Pensé en abandonar más de una vez. Pero aprendí algo. El secreto no es no caer, sino levantarse cada vez que caemos». Elena permaneció callada, acariciando la caderneta azul a través de la tela del bolso. «No quiero que abandones», continuó Andrés, con voz firme. «Al contrario, quiero proponerte algo». Ella lo miró, incrédula. «¿Proponerme qué?» «Que rehagas tu propuesta. Esta vez, no para ese cliente, sino para nosotros. Quiero ver lo que eres capaz de hacer sin miedo, sin expectativas externas. Solo tú, tu mirada, tu estilo». Elena abrió la boca, pero no encontró palabras. «Andrés, después de lo de ayer, no sé si puedo». Él apoyó su mano sobre la mesa, cerca de la suya. «Sí puedes. Confío en ti más de lo que confías en ti misma». Durante unos segundos, reinó el silencio. Elena respiró hondo y, con un gesto lento, sacó la caderneta azul de su bolso. La abrió en la página de los bocetos rechazados. Sus trazos parecían mirarla como cicatrices abiertas. Andrés se levantó y la dejó sola, como dándole espacio. Elena pasó los dedos por los dibujos. Recordó el brillo en los ojos de Mariana cuando los había visto en la cocina, la seguridad de Gabriel al hablar de una casa grande, y la frase de Diego, «¿Qué pierdes con probar?». «¿Qué más es posible?», pensó, dejando que la pregunta flotara en el aire. Más tarde, cuando el equipo se dispersó para almorzar, Elena permaneció en la sala. Encendió la computadora y,
Con la libreta abierta a su lado, comenzó a redibujar. Las manos le temblaban al principio, pero poco a poco el lápiz digital fluyó sobre la pantalla. Esta vez no pensaba en clientes ni en contratos, sino en lo que quería expresar. El sol entraba a través de los ventanales, bañando la mesa con luz cálida. La oficina se sentía menos hostil. Con cada trazo, una parte de la tensión en su pecho se disolvía. Diego tenía razón, no perdía nada con intentarlo. Dibujó durante horas, olvidando el tiempo. Los bocetos tomaron forma, colores vivos, líneas que transmitían movimiento, un mensaje de esperanza. Cuando por fin se detuvo, notó que sus manos ya no temblaban. Esa noche, al volver a casa, sus hijos percibieron algo distinto en su rostro. «Mamá, ¿qué pasó hoy?», preguntó Mariana. Elena sonrió suavemente. «Hoy alguien me recordó que lo importante no es no caer, sino levantarse». Gabriel corrió a abrazarla, como si entendiera sin necesidad de más palabras. Diego la observó en silencio, con un gesto de respeto que valía más que cualquier aplauso. Cuando todos se durmieron, Elena se quedó en la cocina con la caderneta azul abierta frente a ella. Pasó las páginas de sus nuevos dibujos y escribió con firmeza: «Levantarme también es parte del camino». Luego cerró los ojos y susurró al universo: «¿Qué más es posible cuando uno se atreve a seguir?». Una brisa ligera se coló por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas como una caricia. Elena sonrió. No sabía lo que vendría, pero ya no se sentía sola. Elena llegó más temprano que de costumbre. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios cuando empujó las puertas de vidrio de la oficina. En su brazo llevaba la caderneta azul, no escondida en el fondo del bolso como antes, sino visible, como un escudo que empezaba a aceptar. La noche anterior había sido intensa. Había pasado horas en la mesa de la cocina, rodeada de tazas de café y borradores arrugados. Cada vez que el cansancio la vencía, recordaba las palabras de Andrés: «Hazlo para nosotros. Hazlo sin miedo al juicio». Entonces retomaba el lápiz, dejando que los trazos surgieran no de la inseguridad, sino de su corazón. Al llegar a su escritorio, colocó la caderneta abierta frente a ella. Sus manos temblaban un poco, pero el miedo ya no era un enemigo paralizante. Era un motor que le recordaba lo mucho que estaba en juego. Andrés apareció poco después, con una carpeta bajo el brazo. Al verla tan concentrada, se inclinó hacia sus dibujos. Guardó silencio unos segundos, observando con atención. «Eso», dijo al fin, con una sonrisa serena, «eso es exactamente lo que quería ver». Elena lo miró, incrédula. «¿De verdad?». «Sí», afirmó con firmeza. «Tus trazos cuentan una historia. Y las historias siempre conectan más que las fórmulas». Elena cerró los ojos un instante, dejando que esas palabras se grabaran como un bálsamo. Esa misma tarde, Andrés reunió a todo el equipo en la sala principal. Una pantalla encendida, tazas de café repartidas, y un aire expectante flotaba en el ambiente. «Hoy quiero que todos vean lo que Elena ha estado trabajando», anunció, señalándola. Elena sintió un vuelco en el estómago. Caminó al frente, con pasos que parecían más largos de lo normal. Abrió la caderneta azul, mostrando páginas llenas de colores y formas. «Bueno», empezó en voz baja. «Estos son algunos bocetos que hice pensando en lo que somos como equipo y en lo que queremos transmitir». Al principio, sus palabras eran titubeantes. Pero a medida que pasaba las páginas, la pasión reemplazó la timidez. Señaló un logotipo con círculos entrelazados. «Aquí quise mostrar unión y movimiento, porque estamos en constante crecimiento». Mostró después una tipografía hecha a mano. «No es perfecta, pero eso me parecía importante, que se note lo humano, lo cercano». Mientras hablaba, los ojos de sus compañeros se iluminaban. Uno de los jóvenes, hasta entonces distraído, levantó la vista.
Tus diseños tienen algo que los nuestros no. Se sienten vivos. Elena se sonrojó. Solo son ideas. Intentó restar importancia. No, intervino otra compañera. Es más que eso. Tus bocetos cuentan una historia. Y la gente conecta con historias. El silencio posterior fue roto por un aplauso espontáneo de Andrés, pronto imitado por todos. El sonido llenó la sala y envolvió a Elena en una ola cálida de reconocimiento. Cerró la caderneta con un gesto firme. Una lágrima rebelde quiso asomarse, pero la contuvo con una sonrisa. Esa noche, al llegar a casa, los niños la esperaban en la sala. Diego levantó la vista de su cuaderno. ¿Cómo te fue, mamá? Elena dejó la caderneta sobre la mesa, como quien coloca un trofeo invisible. Hoy presenté mis diseños al equipo, y les gustaron mucho. Gabriel dio un salto de alegría. Lo sabía. Sabía que iban a ver lo increíble que eres. Mariana apoyó la cabeza en su hombro. Siempre te lo dije, mamá. Tú tienes un talento que nadie puede apagar. Elena los abrazó fuerte. Ese momento valía más que cualquier contrato perdido o ganado. Cuando los niños se durmieron, volvió a abrir la caderneta azul. Miró los bocetos que habían recibido tantos elogios y escribió al margen. Hoy mi trabajo fue visto. Hoy yo fui vista. Apoyó la frente sobre el cuaderno y lanzó en silencio una pregunta al universo. ¿Qué más es posible cuando dejamos de escondernos? El viento nocturno entró por la ventana entreabierta y movió suavemente las cortinas, como una respuesta sutil. Por primera vez en años, Elena no solo sintió que pertenecía, sino que brillaba. La reputación de Elena había empezado a crecer dentro de la empresa. Lo que comenzó como un diseño sencillo que se viralizó en redes se convirtió en tema de pasillo. ¿Viste los bocetos de Elena? Tienen algo distinto. Esa atención le producía orgullo, pero también un vértigo constante, como si caminara sobre una cuerda floja. Una mañana, Andrés la llamó a su oficina. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa. Elena, ha llegado el momento de un reto mayor, dijo, mirándola a los ojos. Vamos a presentar una propuesta ante un jurado de expertos en diseño y marketing. Será nuestra carta de presentación para clientes internacionales. Elena sintió que la sangre le subía a las mejillas. ¿Quieres que yo prepare esa propuesta? Quiero que la lideres, respondió él, sin dudar. No porque seas perfecta, sino porque tu autenticidad conecta. Y eso es lo que necesitamos mostrar. Durante los días siguientes, la oficina se volvió su segundo hogar. La caderneta azul permanecía abierta sobre la mesa, llenándose de bocetos que se multiplicaban como ramas. En casa continuaba trabajando en la cocina, mientras sus hijos hacían tareas o la observaban en silencio. En una de esas noches, Mariana se acercó con una taza de té. Mamá, deberías descansar un poco. Elena sonrió débilmente. No puedo, hija. Esta presentación es importante. Mariana acarició el borde de la caderneta y dijo con ternura. Me gusta cuando dibujas. Te veo diferente, como si estuvieras viva de nuevo. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. La víspera de la presentación, apenas durmió. Soñaba despierta con críticas. Imaginaba al jurado frunciendo el ceño. Su miedo la martillaba con pensamientos crueles. No eres suficiente. Todo fue suerte. Vas a fallar. Cada vez que esa voz la atacaba, abría la caderneta azul, tocaba sus páginas y respiraba hondo. Allí estaban sus trazos, imperfectos pero auténticos, recordándole que aún tenía algo que ofrecer. Universo, muéstrame. ¿Qué más es posible cuando me atrevo a creer en mí? El día llegó. La sala de la presentación era amplia, con una mesa blanca y alargada alrededor de la cual se sentaban 6 especialistas de semblante severo. Había pantallas encendidas, vasos de agua alineados y un silencio tenso que hacía eco.
Elena sostenía las láminas con las manos húmedas de sudor. Andrés, sentado al fondo, le dedicó un gesto de aliento. «Confío en ti». «Adelante, Elena», anunció uno de los jurados. Se levantó despacio. Su voz al inicio temblaba como una cuerda floja. «Buenos días. Mi propuesta busca más que un diseño. Quiere transmitir un mensaje». Los jueces la observaban sin expresión. Elena tragó saliva y continuó. A medida que pasaba las páginas, algo cambió. Recordó las noches en vela, el dibujo de Gabriel de una casa grande, las palabras de Mariana, la seriedad de Diego alentándola. Esa red invisible de amor la sostenía. Su voz fluyó con más firmeza. Estos colores representan unión. Las formas circulares evocan movimiento, porque crecer también es transformarse. Cada trazo busca acercar, conectar, recordar que detrás de una marca siempre hay personas. Sus manos se movían con naturalidad sobre las láminas. Ya no hablaba como alguien que intenta convencer, sino como alguien que comparte una parte de sí. Al terminar, un silencio denso llenó la sala. Elena sintió que el corazón se le detenía. Entonces, uno de los jurados, un hombre mayor de lentes, habló primero. «Esto no es solo un diseño», dijo con una sonrisa leve. «Es un mensaje. Y los mensajes son los que permanecen». Otra de las juezas asintió. «Tiene autenticidad. Se nota que viene de una experiencia real, no de un manual». Elena apenas podía creer lo que escuchaba. Al salir, Andrés la esperaba con una mirada de orgullo. «Lo hiciste, Elena. Pasaste la prueba de fuego». Ella respiró hondo, con lágrimas a punto de escapar. No sabía que podía hacerlo. «Yo sí lo sabía», respondió él con suavidad. Esa noche, al regresar a casa, sus hijos corrieron a abrazarla. Diego, que pocas veces mostraba emociones, le dijo con voz firme: «Mamá, estoy orgulloso de ti». Elena cerró los ojos, abrazándolos con fuerza. Comprendió que la verdadera victoria no estaba en el jurado ni en los aplausos, sino en la mirada de sus hijos, que la veían renacer. Cuando todos se durmieron, abrió la caderneta azul y escribió al pie de una página: «Hoy mi voz fue escuchada. Hoy mis trazos hablaron por mí». Después apoyó la pluma y preguntó al universo: «¿Qué más es posible ahora que sé que tengo un lugar?». El silencio de la casa le respondió con paz. Elena todavía llevaba en el pecho la emoción del triunfo. La presentación había sido un éxito. El jurado había reconocido su autenticidad y, por primera vez en años, sentía que caminaba con pasos firmes sobre un terreno estable. Cada mañana llegaba a la oficina con una energía renovada, saludaba a todos y se sentaba a trabajar con entusiasmo. Parecía que, finalmente, las piezas de su vida comenzaban a encajar. Pero la vida, con su forma inesperada de probar a quienes se atreven a soñar, tenía otros planes. Los rumores comenzaron como susurros en los pasillos. Una frase al aire, un gesto preocupado entre dos compañeros. El cliente grande retrasó el pago. El banco no dará más plazo. Al principio, Elena no les prestó demasiada atención. Pensó que eran contratiempos normales de cualquier empresa en crecimiento. Pero con los días, los murmullos se hicieron más frecuentes, más pesados. Una mañana, al entrar en la sala de café, escuchó a dos colegas conversar en voz baja. «No sé si podremos aguantar este mes. Andrés está intentando negociar, pero la situación es crítica». Elena sintió que el vaso de café temblaba en sus manos. La espuma caliente casi se derramó. Forzó una sonrisa al cruzarse con ellos, pero por dentro un nudo helado se instaló en su estómago. El ambiente en la oficina cambió. Donde antes reinaba la energía creativa, ahora se respiraba tensión. Los teclados sonaban más despacio, las miradas eran esquivas y los silencios se alargaban demasiado. Elena llevaba consigo la caderneta azul como un refugio.
Cada vez que la ansiedad la asfixiaba, abría una página y dejaba que el lápiz corriera sobre el papel. No eran diseños pensados para clientes, eran garabatos, frases sueltas, símbolos que parecían pedirle que resistiera. En uno de esos momentos escribió: «No vine hasta aquí para rendirme». Una tarde, Andrés la llamó a su oficina. Su rostro, normalmente sereno, estaba cansado. «Elena», empezó, sin rodeos, «necesito que sepas la verdad. Estamos al límite. El retraso en los pagos nos dejó en una situación muy delicada. Puede que tengamos que reducir al equipo». Elena lo miró con incredulidad. «¿Reducir? ¿Quieres decir, despedir gente?». Andrés asintió, bajando la mirada. «No quiero hacerlo, pero si no encontramos una solución pronto, no habrá otra salida». Las palabras cayeron sobre ella como un golpe seco. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había construido, la esperanza recuperada, el orgullo de sus hijos, todo parecía tambalear. «Andrés», murmuró, con la voz quebrada. «Entonces todo esto, ¿puede terminar aquí?». Él levantó la vista y la sostuvo con firmeza. «No si encontramos la manera de mantenernos en pie. Y para eso necesito a personas como tú, que no se rinden fácilmente». Esa noche, de regreso a casa, Elena apenas probó bocado durante la cena. Diego, siempre atento, la observaba en silencio. Finalmente dejó los cubiertos y la miró fijo. «Mamá, ¿qué pasó?». Elena tragó saliva, intentando disimular. «Nada, hijo. Solo un día difícil». Pero Diego no se conformó. «Te conozco. No es solo un día difícil». Elena bajó la cabeza. Se debatía entre protegerlos de la angustia y ser honesta. Al final suspiró. «La empresa está en problemas. Puede que no duremos mucho más». Mariana abrió los ojos, asustada. «¿Y qué vas a hacer, mamá?». Elena acarició su cabello, aunque por dentro estaba llena de dudas. «Seguiré luchando», respondió, sin estar completamente segura. Gabriel, con la inocencia de sus 13 años, levantó un dibujo que había hecho en la escuela. Una mujer de pie sosteniendo una antorcha encendida. «Mira, mamá, eres tú. Aunque todo esté oscuro, tú tienes la luz». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Tomó el dibujo y lo guardó entre las páginas de la caderneta azul. Esa noche, cuando todos dormían, volvió a abrir el cuaderno. Pasó sus dedos por los bocetos rechazados, los diseños aplaudidos y las frases escritas en momentos de fe. Entre lágrimas silenciosas, susurró: «Universo, muéstrame, ¿cómo se atraviesa la oscuridad sin perder la luz?». Cerró los ojos y, en el silencio de la madrugada, algo dentro de ella respondió: «La caída no es el final. Es el impulso antes del salto». Elena apoyó la frente sobre la caderneta y respiró hondo. Tal vez aquella tormenta era la antesala de un milagro. Elena despertó con un peso en el pecho que la aplastaba contra las sábanas. Había dormido apenas unas horas, pero su mente no dejó de girar en círculos. La empresa al borde del colapso, los rumores de recortes, los bancos presionando como gigantes invisibles. Se levantó con torpeza y preparó el desayuno en silencio. Apenas probó el pan tostado que había puesto sobre la mesa. Diego la observaba con gesto serio. Mariana hacía pequeñas bromas intentando aligerar el ambiente. Y Gabriel, como siempre, garabateaba en su cuaderno. Antes de salir, el menor se levantó con un brillo especial en los ojos y le entregó un papel, una mujer dibujada con una llave en la mano frente a una gran puerta. «Esa eres tú, mamá», dijo, con sonrisa confiada. «Hoy vas a abrir esa puerta». Elena guardó el dibujo en la caderneta azul y lo llevó consigo, como si aquel gesto infantil le hubiera dado fuerzas invisibles. En el trayecto hacia la oficina, apretaba el bolso contra su pecho, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino desconocido. El ambiente de la oficina era denso.
casi irrespirable. Los teclados sonaban más lentos, las voces eran susurros contenidos, el aroma del café flotaba en el aire, pero con un regusto amargo. En la sala de reuniones, Andrés reunió al equipo principal. Sobre la mesa había gráficos, balances y hojas con cifras en rojo, como heridas abiertas en papel. Estamos en una situación límite, dijo, con voz grave que quebraba el silencio. El cliente grande nos dejó colgados y el banco exige una respuesta inmediata. Si no logramos un giro radical en las próximas semanas, no podremos sostener la empresa. El silencio cayó como un bloque de hielo. Nadie se atrevía a hablar. Algunos evitaban la mirada de Andrés, otros bajaban la vista, resignados. Elena sentía el corazón golpeándole en la garganta, las palmas sudorosas sobre la mesa. No puedo quedarme callada, pensó, acariciando la caderneta azul dentro del bolso. Ese cuaderno, testigo de sus dudas y renacimientos, parecía latir como un corazón propio. Con un gesto lento, lo sacó y lo abrió frente a todos. Tengo una idea, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Todas las miradas se clavaron en ella. Por un instante, quiso retroceder. Pero recordó las palabras de Diego alentándola, las bromas de Mariana, el dibujo de Gabriel. Aquella suma de pequeñas luces la sostuvo. He estado trabajando en una propuesta distinta. No es lo que solemos hacer, es más arriesgada, pero puede funcionar. Giró la caderneta hacia el equipo y mostró un diseño que combinaba emoción y cercanía. Una campaña que no hablaba solo de productos, sino de historias humanas. Explicó cómo podían conectar con la gente desde la autenticidad, usando redes sociales, relatos reales y experiencias interactivas. La gente no quiere marcas frías, añadió, con voz más segura. Quiere sentirse parte de algo verdadero. Un murmullo recorrió la sala. Es demasiado arriesgado, comentó uno de los diseñadores, ajustando sus gafas. No tenemos tiempo para experimentos, añadió otra. Elena levantó la mirada. Justo por eso. Porque no tenemos tiempo. Hacer lo mismo que todos es lo que nos trajo hasta aquí. Necesitamos un salto. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Andrés la observaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. Finalmente habló, lento, midiendo cada palabra. Es arriesgado, pero también es la propuesta más valiente que he escuchado en semanas. Elena respiró hondo. Si fallamos, será mi responsabilidad. Pero prefiero arriesgarme a quedarme de brazos cruzados. El silencio fue eterno, hasta que un joven comenzó a aplaudir. Otro lo siguió, y luego otro más, hasta que la sala entera resonó con un aplauso unánime. Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se mantuvo firme, con la caderneta azul abierta como un estandarte. Andrés se levantó y puso una mano en su hombro. Vamos a hacerlo. Esa tarde, de regreso a casa, Elena se encerró en su habitación antes de preparar la cena. Abrió la caderneta y sacó el dibujo de Gabriel, la mujer con la llave frente a una puerta inmensa. Lo colocó junto a su propuesta y sonrió con ternura. Universo, muéstrame, ¿qué más es posible cuando se atraviesa el miedo? El viento nocturno entró por la ventana, moviendo las páginas como si respondiera. Elena cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo miedo, sintió coraje. Había cruzado una puerta invisible, la que separa la resignación del verdadero acto de fe. Elena despertó con un peso en el pecho que la aplastaba contra las sábanas. Había dormido apenas unas horas, pero su mente no dejó de girar en círculos. La empresa al borde del colapso, los rumores de recortes, los bancos presionando como gigantes invisibles. Se levantó con torpeza y preparó el desayuno en silencio. Apenas probó el pan tostado que había puesto sobre la mesa. Diego la observaba con gesto serio. Mariana hacía pequeñas bromas intentando aligerar el ambiente, y Gabriel, como siempre, garabateaba en su cuaderno. Antes de salir,
El menor se levantó con un brillo especial en los ojos y le entregó un papel, una mujer dibujada con una llave en la mano frente a una gran puerta. «Esa eres tú, mamá», dijo, con sonrisa confiada. «Hoy vas a abrir esa puerta». Elena guardó el dibujo en la caderneta azul y lo llevó consigo, como si aquel gesto infantil le hubiera dado fuerzas invisibles. En el trayecto hacia la oficina, apretaba el bolso contra su pecho, sintiendo que cada paso la acercaba a un destino desconocido. El ambiente de la oficina era denso, casi irrespirable. Los teclados sonaban más lentos, las voces eran susurros contenidos, el aroma del café flotaba en el aire, pero con un regusto amargo. En la sala de reuniones, Andrés reunió al equipo principal. Sobre la mesa había gráficos, balances y hojas con cifras en rojo, como heridas abiertas en papel. «Estamos en una situación límite», dijo, con voz grave que quebraba el silencio. «El cliente grande nos dejó colgados y el banco exige una respuesta inmediata. Si no logramos un giro radical en las próximas semanas, no podremos sostener la empresa». El silencio cayó como un bloque de hielo. Nadie se atrevía a hablar. Algunos evitaban la mirada de Andrés, otros bajaban la vista, resignados. Elena sentía el corazón golpeándole en la garganta, las palmas sudorosas sobre la mesa. «No puedo quedarme callada», pensó, acariciando la caderneta azul dentro del bolso. Ese cuaderno, testigo de sus dudas y renacimientos, parecía latir como un corazón propio. Con un gesto lento, lo sacó y lo abrió frente a todos. «Tengo una idea», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Todas las miradas se clavaron en ella. Por un instante, quiso retroceder. Pero recordó las palabras de Diego alentándola, las bromas de Mariana, el dibujo de Gabriel. Aquella suma de pequeñas luces la sostuvo. «He estado trabajando en una propuesta distinta. No es lo que solemos hacer, es más arriesgada, pero puede funcionar». Giró la caderneta hacia el equipo y mostró un diseño que combinaba emoción y cercanía. Una campaña que no hablaba solo de productos, sino de historias humanas. Explicó cómo podían conectar con la gente desde la autenticidad, usando redes sociales, relatos reales y experiencias interactivas. «La gente no quiere marcas frías», añadió, con voz más segura. «Quiere sentirse parte de algo verdadero». Un murmullo recorrió la sala. «Es demasiado arriesgado», comentó uno de los diseñadores, ajustando sus gafas. «No tenemos tiempo para experimentos», añadió otra. Elena levantó la mirada. «Justo por eso. Porque no tenemos tiempo. Hacer lo mismo que todos es lo que nos trajo hasta aquí. Necesitamos un salto». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Andrés la observaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. Finalmente habló, lento, midiendo cada palabra. «Es arriesgado, pero también es la propuesta más valiente que he escuchado en semanas». Elena respiró hondo. «Si fallamos, será mi responsabilidad. Pero prefiero arriesgarme a quedarme de brazos cruzados». El silencio fue eterno, hasta que un joven comenzó a aplaudir. Otro lo siguió, y luego otro más, hasta que la sala entera resonó con un aplauso unánime. Elena sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se mantuvo firme, con la caderneta azul abierta como un estandarte. Andrés se levantó y puso una mano en su hombro. «Vamos a hacerlo». Esa tarde, de regreso a casa, Elena se encerró en su habitación antes de preparar la cena. Abrió la caderneta y sacó el dibujo de Gabriel, la mujer con la llave frente a una puerta inmensa. Lo colocó junto a su propuesta y sonrió con ternura. «Universo, muéstrame, ¿qué más es posible cuando se atraviesa el miedo?». El viento nocturno entró por la ventana, moviendo las páginas como si respondiera. Elena cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió solo miedo, sintió coraje. Había cruzado una puerta invisible, la que separa la resignación del verdadero acto de fe.
Elena estaba sentada en la terraza de su nueva casa cuando el sol comenzaba a caer detrás de los árboles. El jardín, pequeño pero lleno de vida, brillaba con tonos dorados. Gabriel corría con una pelota entre los arbustos recién plantados. Mariana leía en el columpio improvisado con un libro prestado de la biblioteca, y Diego ayudaba a ordenar unas macetas junto a la baranda, con la seriedad de quien ya se siente adulto. Era una escena sencilla, pero para ella lo significaba todo: estabilidad, paz, hogar. En su regazo descansaba la libreta azul, abierta en la página donde había anotado hacía meses: ¿qué más es posible? Al acariciar esas palabras, sintió un escalofrío de gratitud. Había sobrevivido al fondo del pozo, había cruzado puertas de miedo y ahora estaba allí, viendo a sus hijos florecer en un espacio seguro. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando se levantó para abrir, encontró a Andrés con su sonrisa serena y 2 cafés en la mano. «Traje provisiones», bromeó. «Pensé que tal vez querrías compartir el atardecer». «Siempre es buen momento para café», respondió Elena, invitándolo a pasar. Se sentaron en la terraza. Al principio guardaron silencio, observando el jardín. El aroma a tierra húmeda y flores recién plantadas llenaba el aire. Andrés parecía más serio que de costumbre, como si llevara algo guardado demasiado tiempo. «Elena», dijo finalmente, con voz baja, «necesito contarte algo que nunca me atreví a decirte». Ella lo miró con curiosidad y un poco de inquietud. «¿Qué cosa?» Él respiró hondo. «Hace más de 10 años que estoy solo. Mi vida se centró en el trabajo, en sacar adelante la empresa y en criar a mi hijo». Elena abrió los ojos, sorprendida. «¿Tienes un hijo?» «Sí», asintió con orgullo. «Se llama Martín. Tiene 22 años y trabaja de manera independiente en Internet. Siempre fue un chico despierto y creativo. La verdad, ya no me necesita tanto. Vive en otro país ahora, conectado a sus proyectos digitales». Elena sonrió con ternura. «Debes estar orgulloso». «Lo estoy», admitió. «Pero durante todos estos años, aunque tenía a Martín y mi trabajo, siempre sentí que faltaba algo». Andrés bajó la mirada, como temiendo exponerse demasiado. «Al principio pensé que era solo nostalgia, un recuerdo de juventud. Pero en realidad, lo que me faltaba eras tú». Elena quedó en silencio. Podía escuchar el eco de esas palabras en su pecho. «¿Yo?», susurró, incrédula. «Sí, Elena. Desde el colegio nunca dejé de recordarte. Guardé en mi memoria tu risa, tu talento, la manera en que mirabas el mundo. Cuando decidí buscarte, pensé que era solo admiración. Pero ahora entiendo que era amor. Amor que no supe nombrar, que se quedó en silencio, pero que siempre me mantuvo unido a ti de alguna forma». Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. El aire parecía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. «Andrés, yo nunca imaginé». Él tomó sus manos entre las suyas, con suavidad. «No espero nada de ti. Solo quería que lo supieras. Lo que siento no nació ahora, estuvo en mí todos estos años. Tal vez era necesario que ambos viviéramos lo que teníamos que vivir para encontrarnos de nuevo, en el momento justo». Elena lo miró largo rato. Su mente recordó las noches en vela, los días oscuros, la soledad inmensa que la había acompañado. Y ahora, frente a ella, alguien confesaba que había estado conectado a su alma durante más de una década. «Quizá el universo sabía lo que hacía», dijo con una sonrisa suave, secando una lágrima. «Ni antes ni después. Este era nuestro momento». El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, se llenó de calma. Sus hijos se acercaron poco después, curiosos de ver a Andrés en la terraza. «¿Tú también juegas al fútbol, Andrés?», preguntó Gabriel, levantando la pelota con una sonrisa traviesa. «Claro que sí», respondió él, poniéndose de pie. «Pero advierto que soy un rival difícil».
Las risas llenaron el jardín mientras Andrés corría con Gabriel. Mariana comentaba desde el columpio y Diego observaba con atención, como evaluando al hombre que acompañaba a su madre. Elena, apoyada en la baranda, los contemplaba con el corazón lleno. Diego, el más serio, se acercó después a ella. «Mamá, parece alguien de confianza». Sus palabras eran pocas, pero llenas de peso. Elena acarició su rostro, consciente de lo mucho que él había cargado en silencio. «Lo es, hijo. Y no solo para mí, también para ustedes». Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, volvieron a sentarse en la terraza. El cielo estaba salpicado de estrellas. Elena abrió la libreta azul y la colocó entre ambos. «Aquí comenzó todo», dijo. «Esta libreta me devolvió la vida». Andrés acarició la tapa con cuidado. «Y ahora también será testigo de un nuevo comienzo». Elena lo miró, con el corazón latiendo fuerte. «¿Un comienzo?» «Sí. Si quieres», respondió él, con ternura, «un comienzo juntos». Ella sonrió, dejando que una lágrima se deslizara libremente. «Quiero». Y entonces, en medio de la noche tranquila, se tomaron de la mano. No hubo promesas exageradas ni planes apresurados. Solo la certeza de que el amor, guardado en silencio por tantos años, por fin había encontrado su tiempo. Los meses siguientes confirmaron lo que ese instante había sellado. La vida de los hijos también empezó a florecer bajo la nueva etapa. Diego, con el apoyo de Andrés, consiguió una beca parcial para un curso de administración digital, convencido de que quería ayudar a organizar la empresa desde el lado práctico. Mariana, inspirada por la fuerza de su madre, empezó a escribir pequeños ensayos y relatos que compartía en la escuela. Descubría su voz con pasión. Y Gabriel, siempre soñador, recibió como regalo su primera computadora portátil. Ahora podía explorar su fascinación por el mundo digital sin depender de los turnos en el colegio. Cada uno, a su manera, encontraba un camino abierto frente a sí. Elena veía en ellos no solo adolescentes en crecimiento, sino semillas de futuros luminosos. Y comprendía que su renacimiento había sido también el de sus hijos. Días después, en una página nueva de la libreta azul, Elena escribió con letra firme: «Hoy empieza una vida plena. Con mis hijos felices, mi trabajo reconocido y un amor verdadero que esperó el tiempo exacto para florecer. El futuro también les pertenece a ellos, y yo estaré aquí para acompañarlos». Cerró la libreta, la abrazó contra su pecho y susurró al universo: «Gracias, ¿qué más es posible?». El viento suave movió las cortinas de la terraza, como si respondiera con una caricia. Y Elena supo, sin la menor duda, que la vida aún tenía mucho más por regalarles a todos.